Hola, ¿qué tal mis queridos colaboradores de la educación? Bienvenidos a este programa, a este episodio más de Seminario de Evaluación y Acreditación. El día de hoy les voy a presentar una pequeña opinión sobre el tema de evaluación, que si bien es cierto, este tema para todos los que estamos inmersos en el ámbito educativo, pues a veces pensamos que ya lo conocemos del todo, pero a nivel micro, porque pues es nuestra práctica diaria. Sin embargo, el día de hoy quiero vertir una opinión del tema de evaluación, pero a nivel general. Fíjense, mis queridos colaboradores, que encontré un texto que lo escribe Ana Isabel Mora Vargas. Este texto está muy interesante porque habla sobre la evaluación educativa, nos da conceptos, nos da algunos periodos, algunos modelos, perdón, y algunas experiencias que ella vierte sobre las características que debe tener la evaluación. Y a mí me gustaría mucho compartirles en este momento un poquito de lo que rescato de esa lectura. Quisiera iniciar con el propio concepto de evaluación. Lo cita María Isabel Mora, es de Duque, retomado, y dice que la evaluación es una fase de control que tiene por objeto no solo la revisión de lo realizado, sino también el análisis sobre las causas y razones para determinados resultados y la elaboración de un nuevo plan en la medida que proporciona antecedentes para el diagnóstico. Este concepto que marca Duque y que lo retoma Isabel Mora me llama mucho la atención porque considero que hablar de evaluación es hablar de un mundo, de un mundo muy general, ¿no? Pero si bien es cierto, la evaluación tiene que ver con esta parte de hacer o llevar un control, de comparar para poder tomar decisiones. Entonces, la idea de un proceso evaluatorio es detectar los patrones en los cuales podemos tener fortalezas y debilidades para hacer las cosas mejor, ¿no? No solamente es medir resultados, sino compararlos, detectarlos, recoger información y sobre todo lo importante de una evaluación es saber qué vamos a hacer con esa información. Y entonces también me gusta mucho esta parte que funciona Isabel Mora, donde recomienda que no perdamos de vista como docentes las funciones de la evaluación, entre otras muchas, creo que estas cuatro son las que sistematizan de alguna manera las características principales. Y entonces habla sobre que la evaluación es diagnóstica y efectivamente si nosotros hacemos una evaluación diagnóstica podemos saber el panorama, conocer los patrones en los que estamos parados para saber hacia dónde vamos. Entonces, esta función de diagnóstico nos va a dar un resultado de orientación. También es instructiva y esta parte también es muy interesante debido a que nos da los indicadores en los que tenemos que trabajar o en los que tenemos que tomar decisiones. Es una parte educativa porque si bien es cierto que la evaluación es el pan nuestro de cada día de los docentes, como les decía a nivel micro porque lo estamos manejando en el aula, pues también no debemos de conocer o de dejar de lado, de dejar de conocer que la evaluación tiene que conocerse de manera general, ¿no? Nosotros como docentes respondemos a un sistema educativo nacional a nivel gubernamental, a nivel federal, a nivel estatal, donde tenemos que saber cómo nos están viendo a nosotros los educadores, ¿no? Cómo nos están poniendo y en qué momento tenemos nosotros que actuar para poder mejorar nuestra educación y llegar a la tan soñada calidad educativa que en algún momento se estipuló, o a la excelencia educativa o como lo queramos llamar. Y entonces también es autoformadora. Y en este punto, mis queridos colaboradores educativos, es donde me quiero detener tantito, porque Mora hace una reflexión muy importante. Ella dice que la evaluación autoformadora necesita ser una crítica introspectiva para saber cómo estoy funcionando yo en mi proceder, pero qué puedo hacer para mejorar, ¿no? Y entonces, esta es la parte que incluso estoy haciendo por ahí un trabajo de tesis que tiene que ver con el capital cultural y la formación permanente de los docentes a nivel primaria, porque ¿qué tanto tomamos en cuenta las evaluaciones que los docentes hacemos, ¿no? La autoevaluación de nuestra propia práctica docente para poder mejorar, incluso hasta para poder facilitar nuestra práctica educativa. Y entonces, con relación a estos parámetros que nos da este documento, el cual yo recomiendo muchísimo que puedan revisar, quiero vertir mi opinión, porque como les decía al principio,
si bien es cierto que nosotros como docentes nos hacemos sabedores universales de la evaluación, de todos los momentos, sobre todo porque la practicamos en la escuela, en el salón, también debemos atender el contexto. Y entonces existe otro documento muy interesante que nos va a vertir una crítica comparativa constructiva de cómo ha estado el sistema educativo nacional durante estas dos últimas reformas. Recordemos que la reforma de Enrique Peña Nieto en el 2013 fue muy amenazante, ¿no? Así la vimos algunos docentes. Y viene la reforma de Andrés Manuel López Obrador a tratar de resarcir todos los indicadores o las oportunidades de logro que se descubrieron a partir de la primera reforma. Y entonces quiero vertirles mi experiencia. A pesar de que se dijo que la evaluación de Enrique Peña Nieto en su época presidencial fue muy punitiva, porque más que una reforma educativa parecía una reforma laboral donde los docentes, el gremio, se vio amenazado, ¿no? Económicamente y laboralmente en su trabajo, pues bueno, hay cosas que son muy rescatables. Inclusive quiero decirles que yo soy parte de ese sistema, gracias a ese sistema que se dio de el concurso para las plazas, pues yo estoy actualmente en una plaza, ¿no? Entonces, para las personas que íbamos a ingresar al sistema de gobierno por primera vez, pues fue una gran oportunidad donde esa parte de compadrazgo se dejó de lado, ¿no? Y nos dieron un lugar a raíz de los conocimientos que teníamos, que bueno, se manejaron algunas palabras que eran como muy duras, ¿no? Porque de repente los maestros no queríamos ser evaluados por miedo a que nos dijeran si éramos nosotros los indicados o no para ese puesto. Y entonces, independientemente de que se le denota como punitiva, pues viene la reforma de Andrés Manuel López Obrador y dice, bueno, vamos a hacer algunos ajustes a esa reforma que no dejó muy contento al gremio, ¿no? Otra de las características es que esa reforma de Enrique Peña Nieto se dio como de manera universal, es decir, los indicadores que dieron para evaluar a los docentes estaban de manera como muy general, ¿no? Estaban estandarizados, estaban homogéneos. Y entonces viene la reforma educativa del 2019 y dice, momento, cada docente se desempeña de diferente manera de acuerdo a las necesidades y al contexto en el que se está desarrollando. Y además déjeme decirle que en el documento de Isabel Mora efectivamente dice que una de las funciones y características que debe de tener la evaluación es que sea que responda a las necesidades del contexto, ¿no? Y entonces en este caso la reforma educativa de 2019 dice, vamos a hacer una evaluación regional, una evaluación local, una evaluación más personalizada, ¿no? También la reforma del 2013 se vertía como muy engorrosa en trámites, ¿no? Sin embargo, déjenme nuevamente comentar mi experiencia. Cuando quise acceder a la nueva evaluación para poder lograr una promoción horizontal, pues todo lo que nos hacían, los documentos que nos pedían, los momentos por los que íbamos a pasar, pues sí fueron como que un poquito engorrosos. Entonces ahí habría que ver qué tanto la reforma de 2013 se corrigió en la parte administrativa con la del 2019, ¿no? También otra de las cosas importantes es que obviamente pues el lenguaje se cambió, ¿no? La reforma educativa 2013 de Enrique Peña Nieto nos aseguraba la calidad educativa y viene la reforma educativa 2019 de Andrés Manuel López Obrador y dice, es que antes de hablar de calidad educativa, tenemos que hablar de equidad en el sistema. Y entonces eliminó los institutos que eran los que patrocinaban esta evaluación anterior y que te indicaban si tú eras o no apto para una plaza. Y entonces, de manera general, quiero comentarles que este documento que revisamos y el documento de Isabel Maza, perdón, y también Isabel Mora, perdón, y también el documento que se revisó sobre la comparación que se hace del sistema educativo nacional en estas dos últimas reformas están muy interesantes, porque además que nos dan información teórica relevante, rescatable, muy concreta, muy específica de cuáles son las mejoras o las áreas de oportunidad que se rescataron, nos da también la apertura para poder nosotros vertir nuestra experiencia.
es por eso que me tomé la libertad de hacer este pequeño enlace con ustedes para que podamos tener esa experiencia de la evaluación, porque finalmente es un momento muy importante para todos los que estamos aquí trabajando en el ámbito educativo. Espero que mi comentario, mi experiencia les haya servido y pues estamos para aclarar alguna duda que ustedes tengan con mucho gusto. Y quiero comentarles por último que esta actividad es gracias a la Universidad IEXPRO en el doctorado en educación y es una gran oportunidad para que nosotros podamos ser escuchados a nivel incluso hasta internacional. Muchísimas gracias.